Hola mis queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, Luis Rizo Haro, pintor. Hoy vamos a hablar de una cosa importantísima, la pincelada. Y vamos a hablar de algunos pintores gracias a su pincelada tan especial. Bueno, intro y entramos, porque además este es el número 46 de mis vídeos. Canal gratuito de pintura, Luis Rizo, pintor. Pues aquí estamos de nuevo. Pues como hemos usado en otras ocasiones, he acercado un poco la cámara para que veáis qué es lo que vamos a hacer. He preparado un pequeño bodegón que bueno, sencillamente es un objeto muy curioso, que tiene muchas formas, que tiene para encajarlo algunas veces puede ser complicado, aunque está dentro de lo que es pues vamos para entendernos, una especie de tubo, cabe dentro de un tubo, donde la parte más ancha es la parte central, donde se encaja el contenedor del incienso, y esta parte de arriba que es decorativa y que sirve por las distintas rajas, salidas que tiene, para que el incienso fluya y le entre aire para que el carbón pues se consuma bien, ¿no? Bueno, he tirado un eje de simetría con objeto de que, bueno, veáis que al ser un cacharro que es bastante simétrico, aunque es antiguo, está ajado y está un poco pues molido por los porrazos que le he dado a lo largo de la historia y los que ha tenido antes que yo, porque es un incensario antiguo, pues todo ese tipo de cosas se reflejan, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de la dirección de la pintura tan importante en el oficio del pintor. Nosotros vamos a usar primero unos colores un poquito más oscuros, con objeto de, voy a poner un poquito de medio por aquí, de dar primero las partes, las sombras, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros cómo esta parte que es más recta, pues tenemos la pintura hacia abajo. Pero sin embargo, en esta parte de arriba, que hace una especie de campana hacia abajo, pues la pincelada la arrastramos dándole la forma que tiene el objeto. Fijaros que debe tener la forma que tiene el objeto. Seguimos con la pincelada un poco hacia abajo y volvemos a hacer lo mismo. La pincelada sigue la línea o sigue de alguna forma la dirección que nos está llevando, en este caso, las aristas de los objetos, que son estas. Nos volvemos a encontrar nuevamente con una superficie que es, digamos, plana, ¿no? O que es recta con respecto a la arista. Pues entonces volvemos a que la arista, a que las pinceladas sean planas. Voy a utilizar un tiento para no mancharme mucho. Nos volvemos a encontrar nuevamente con otro cambio en la pincelada, porque esta sección del incensario hace esto, hace una especie de curvita aquí, y entonces vamos a tratar la curvita en su dirección. Volvemos a cambiar de sección en el cacharro. Ahora vamos a por esta, y en esta la curva la tenemos al contrario. Entonces la pincelada es al contrario nuevamente y siempre en la dirección que nos va marcando, en este caso, su margen, en donde termina el objeto. Nos va marcando siempre la dirección. Bueno, seguimos, vamos a coger un poquito más de color, ponemos
un poquito más de medio, un poquito más de medio, y seguimos con otra sección. Y aquí vamos a darle un poquito de oscuridad porque nos vamos a encontrar donde se unen los dos elementos que forman el incensario, y entonces, bueno, pues vamos a trazar esta línea que en este caso quedará completamente recta. Por ahí tenemos un helicóptero que seguro que se está metiendo en el sonido del vídeo, pero vamos, es algo casualidad que ha pasado, algo casual que está por ahí dando vueltas. No vienen en busca mía. Bueno, seguimos, cojo un poco de medio, con el trapo se lo quito y nos encontramos con otra dirección distinta de la pincelada, porque aquí la arista, en donde termina el objeto, vuelve a tener otra forma y es exactamente igual que arriba, pero a la inversa. Luego tenemos que darle a la inversa la pincelada. Fijaros que siempre me voy fijando en la arista, en digamos de alguna forma, el borde del objeto. Fijaros cómo una recta hacia acá, recta hacia acá, porque tiene esta forma, y después hacia el otro lado. Bueno, hemos dado una línea recta para de alguna forma representar donde se unen las dos partes del objeto, del incensario, y ahora estamos dando esta parte que tiene de nuevo hacia acá la pincelada. Nos encontramos con una parte que está también un poco recta, es de una sección que tiene aquí que es plana, y nos volvemos a encontrar con otra dirección que le da al objeto pues una gracia, y después tenemos abajo lo que es el asidero del incensario, y esto es también, como arriba, es prácticamente una campana, y entonces usamos, en este caso donde la parte que tiene más sombra, usamos la pincelada buscando la dirección de ¿qué? Del margen. Aquí se la damos buscando el margen y aquí se la damos buscando el margen. Fijaros que poco a poco estamos haciendo una cosa que también me ha preguntado algún compañero, que era una grisalla. Si seguimos utilizando este tipo de pintura, que está además bastante aguada, bastante con medio, para que vosotros apreciéis perfectamente dónde va la pincelada, pues si lo terminamos así, pues sería una grisalla. Es un objeto en claro oscuro que después, mediante veladura, iríamos corrigiendo, iríamos haciendo un objeto más realista con otro tipo de técnica, ¿no? Que es usando una grisalla. Pero ahora, poco a poco, vamos a buscar ya los volúmenes usando la luz. Y entonces volvemos a la pincelada, que ya habéis visto, que tiene arriba una forma que va buscando los bordes. Aquí nos encontramos nuevamente con una forma rectas. Aquí nos encontramos nuevamente con una forma que va buscando los bordes. Y ahora aquí, como ya nos vamos a acercar al otro extremo, cambiamos la dirección y buscamos este borde. Llega un momento en que entre este y este está un punto central donde la pincelada es cuasi recta, pero se va fundiendo con la otra de al lado. Y fijaros cómo aquí sigo también de forma recta, siguiendo el margen recto. Nos volvemos a encontrar con otro margen recto aquí a la derecha. Bueno, pues ya empezamos, empezamos a operar con una pincelada
recta. Lo que estamos haciendo es como un escultor haría con un bajo relieve, estamos esculpiendo con el pincel. Y ahora nos encontramos con una pincelada que va como el margen va hacia el lado derecho, llegamos al centro y como el margen este va hacia el lado izquierdo, pues ahora vamos dando la pincelada hacia el otro lado. Y fijaros cómo ya va hacia el otro lado. Y ahora nos encontramos una parte muy interesante del incensario. Pillo otra vez un poco de medio, le quito en el trapo el sobrante y mezclo nuevamente. Seguimos aquí en esta mezcla y vamos a hacer esta parte. Y esta parte es, pues fijaros, que vamos siguiendo la pincelada los márgenes. Ahora es un poco neutra, pero conforme pasamos del centro del objeto, vamos haciendo que la pincelada sea hacia, buscando este margen. Los ingleses dicen and so on, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí lo mismo. Vamos ya buscando el margen este, y fijaros cómo poco a poco el incensario va tomando forma. Vamos a darle aquí un poquito más de luz. Como poco a poco va tomando forma y fijaros la pincelada. La pincelada va, la pincelada va en dirección a la que nos está marcando el margen del objeto retratado. Bueno, y ahora nos encontramos con la zona esta baja del incensario. Aquí tenemos más sombras, aquí tenemos más sombras, pero fijaros que la dirección, ahora en este caso, la del margen este. Fijaros, el margen. Y ahora nos encontramos con el asidero por donde van las cadenas. Entonces, bueno, pues seguimos lo mismo, seguimos el margen y conforme nos vamos acercando al otro lado, pues vamos cambiando la dirección. Fijaros que ya tiene la forma que tiene y aquí vamos a darle también la de los extremos y poco a poco va surgiendo lo que es esto, el asidero. Y el asa por donde se coge, pues vamos a darle un poquito de luz aquí, con objeto de diferenciarlo de la parte trasera, y nos encontramos con que tenemos aquí ya para cogerlo se suele meter el dedo por dentro, se agarran las cadenas y se mueve. Bueno, pues básicamente es esto. Le voy a dar alguna luz, para que tenga el objeto más volumen, para que ustedes lo vean. Y esto, por ejemplo, una parte recta que tiene aquí más luz. Volvemos a la pincelada curvilínea que se aproxima a esta pincelada aquí arriba, un toque ahí de luz, esta que vamos a buscar el margen y le vamos dando el margen. Estoy dejando las pinceladas así que se noten un poco para que ustedes lo aprecien bien. Y ahora volvemos a buscar el margen exterior, fijaros cómo la pincelada va buscando el margen exterior. Y ahora nos encontramos aquí otra pincelada inversa, pero siempre buscando el margen. Y ahora nos encontramos aquí con esta otra. Fijaros cómo voy manejando el pincel hacia un lado o hacia otro. Voy a coger este que no tiene pintura y voy de alguna manera a suavizar la pincelada y a darle la dirección
para que quede más terminado. Y vamos a buscar algunos brillos con objetos. El amarillo cambio medio le da mucha luz a los colores, sobre todo a los ocres, cuando vamos buscando brillo. Fijaros que poco a poco va buscando y direccionando, qué palabra más rara, bueno, dándole dirección a lo que estamos pintando. Fijaros que poco a poco va cogiendo cierta forma en función de las pinceladas, y las pinceladas lo que nos sirven es para dar siempre volumen a la composición. Y para no extenderme mucho más, porque ya habéis visto más o menos cómo funciona esto, la pincelada siempre buscando el margen, pues voy a darle un poquito al fondo, y con el fondo lo vamos a dejar más o menos terminado. Vamos a darle aquí, bueno, más o menos terminado, para que lo veáis, para que veáis los márgenes, para que veáis los márgenes y veáis cómo queda. Aquí se mete un poquito hacia adentro, aquí vuelve a otra dirección. Fijaros cómo va la pincelada también, siguiendo los márgenes, aunque después, pues, de alguna forma la perdamos. Y vamos a tocar un poquito también en el otro extremo y se queda más o menos terminada. Fijaros cómo ha surgido un objeto con volumen. Fijaros cómo doy la pincelada. A mí me gusta mucho vibrar el color y vibrar la pincelada. Entonces hay sitios donde ya no tienen los márgenes del objeto, que fijaros con qué movimiento vamos tocando lo que es el color. Vamos moviendo y vamos vibrando el color. Bueno, pues voy a alejo un poquito la cámara y os explico ya dónde mirar físicamente para aprender de verdad de unos grandes maestros. Vamos a hablar pues de 4 maestros y un museo donde se va a aprender, y no solamente hay que ir a Roma, hay que ir a París. Ahora hablamos de París. Bueno, mis queridos amigos, pues hemos visto prácticamente lo de la pincelada. Bueno, pues la pincelada es la huella, el rastro que deja el pigmento en el soporte. Y también es importante no solamente dejar el rastro, sino el grosor del pigmento sobre el lienzo, sobre la tabla, sobre el papel, sobre la superficie en la que estemos pintando. Yo quiero hablar de 4 pintores más o menos de la misma época, como son Sorolla, valenciano, español. Yo creo que uno de los mejores pintores de todos los tiempos, junto con Velázquez, Murillo y algún que otro bueno, pintores catalanes, como a mí me gusta mucho de esa época, por ejemplo, Santiago Rusiñol. Y Sorolla tiene una pincelada impactante y empastada, tiene mucha pasta, utiliza mucha materia a la hora de pintar y además utiliza muy bien la dirección. Y como son tan gruesos los trazos del pincel, que están siempre en función de hacer una cosa natural, de hacer una cosa realista, pero se ven muy bien los trazos del pincel. Me atrevería a decir que no crean que es una barbaridad, que es casi feuvista, porque utiliza
las direcciones y los trazos anchos y de determinados colores, aunque no son colores rosas, rojos así, muy infantiles como puede pasar en la pintura fauvista, pero sin embargo utiliza ese tipo de pinceladas. Yo he tenido la suerte de, bueno, tengo aquí unos cuantos de libros, de ver una exposición en donde, en donde están dos pintores que me encantan, muy similares y además muy próximos en el tiempo, porque Sorolla nació en 1863 y murió en 1923, y este Zorn nació en 1860, 3 años antes, y murió en 1920. Luego estaban en la época y se apuntaron los dos a ese tipo de pinceladas porque estaba además de moda y surgen y hay corrientes. Hoy tenemos el vídeo, el YouTube y tenemos un montón de cosas, los canales, y tenemos internet, pero en aquellos entonces también había periódicos, había libros, había pintores que pasaban de un país a otro y las tendencias y las modas, había concursos, había exposiciones internacionales y se aprendía mucho y sobre todo viajes. Entonces vi una pintura maravillosa y una exposición magnífica en donde Zorn y el mismísimo Sorolla se comparaban. Zorn es un pintor sueco que es un hombre que utiliza una pincelada muy bonita y empastada. Pero, sin embargo, después nos encontramos con Sargent. Y entonces he visto también esto fue en Madrid, en la Caja de Exposiciones, la antigua Caja Madrid y el Museo Thyssen-Bornemisza, aquí quiero recordar. Y esta estaba en la casa de Sorolla, allí en Madrid, en el estudio de Sorolla. Y había una exposición donde nos hablaban y nos comparaban Sisley y Sargent. Y Sargent es una pincelada muy parecida a la de Zorn y a la de Sorolla, pero sin embargo está ausente de materia. Utiliza mucho medio a la hora de mezclar los colores, y aunque las pinceladas sean definitivas y sean muy valientes, pero sin embargo no tienen el grosor que tiene la pintura de Sorolla o la pintura de Zorn. Después, Sargent, aunque nació en Florencia en 1856, un poquito más viejo que estos dos, y murió en 1925, pero es considerado, a pesar de ser un pintor nacido en Florencia, un pintor norteamericano, y fue uno de los mejores retratistas de su época en los Estados Unidos. Bueno, después vamos a hablar de un pintor también que se llama Sisley y que nos lo podemos encontrar algunos cuadros suyos en el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay es un museo maravilloso. Ahora le voy a dedicar un ratito. Y por último tenemos un libro donde he aprendido mucho de la pincelada, que es la pincelada de Vincent van Gogh. Hay personas a las que les encanta Van Gogh y hay personas a las que no les gusta Van Gogh. Pero yo, por ejemplo, lo utilizo a la hora de dar clases y de enseñarle a compañeros cómo son las pinceladas, hacia dónde deben de direccionarse o de darle dirección a las pinceladas, porque está descaradamente mostrado en los cuadros de Van Gogh. Si vemos cualquier cuadro de Van Gogh, nos daremos cuenta de cómo las pinceladas, bueno, en este caso, para acentuar la distancia, pues va haciendo pinceladas así, las nubes le da la forma de nubes. En fin, que Van Gogh es un tío interesantísimo, es muy descarado cómo utiliza los movimientos de su pincel y cómo utiliza su paleta, y se pueden apreciar perfectamente los cuadros que pinta. Bueno, por ejemplo,
Si esto es una esquemilla que he hecho de un cuadro suyo, bueno, que hay una señora como recolectando en un campo y las nubes llevan esa dirección. A la figura, como es de bulto redondo, le da la forma esta redondeada para que tenga volumen, y los campos se pierde un poco en la pincelada y los muestras para un sitio o para otro con objetos de alguna forma de que quede lo más expresado posible, ¿no? Se ve muy bien. Y hay un sitio donde me gustaría hablar, que es el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay es un museo relativamente moderno, moderno no por la pintura que tiene, sino porque de los años 80 lo inauguró François Mitterrand. El Museo d'Orsay es un museo precioso, es una enciclopedia viva. Todo lo que podemos ver en un libro sobre la pintura del siglo XIX está representado en el Museo d'Orsay, porque además tiene un carácter internacional, no podemos ser localistas, tiene un carácter internacional porque las corrientes van de países en países. Hay pintura de los Estados Unidos, hay pintores franceses, españoles, holandeses, italianos, ingleses, bueno, hay desde el puntillismo precioso hasta la pintura de Sorolla, hay unas preciosidades tremendas y bueno, hay unas esculturas que son tremendas. A Rodin está a la puerta del infierno, lo que sirvió de base para fundirla. El modelo está allí en el Museo d'Orsay y un montón de cosas, ¿no? Es un museo a visitar. Bueno, por favor, necesito suscriptores. Si os ha gustado, le dais un like. Y por supuesto, si queréis conocer algo que yo os pueda ayudar, estoy dispuesto. Estoy construyendo de alguna forma mi canal con las peticiones de muchos de vosotros. Un abrazo, he estado encantado de estar con ustedes y hasta el próximo vídeo, que será el número 47. Bueno, like,